Aquella mañana, el aire en Bournemouth, en la costa sur de Inglaterra, estaba impregnado de una inquietante calma. En un bungalow suburbano, el silencio se rompía con una tragedia que nadie imaginaba. Emily Longley, una joven de 17 años, con sueños de convertirse en modelo, yacía inmóvil en la cama de Elliot Turner. Las ilusiones de un futuro brillante se desvanecían mientras el horror de una noche fatídica comenzaba a desvelarse. Aquel 7 de mayo de 2011, lo que parecía ser una relación ideal, se transformó en un oscuro relato de celos, ira y violencia. Emily y Elliot, quienes ante los ojos del mundo eran la pareja perfecta, ocultaban tras sus sonrisas una realidad cargada de tensiones. Amigos y familiares veían en ellos el reflejo de un amor joven y vibrante, pero dentro de aquellas cuatro paredes la verdad era otra. La acusación sostenía que Emily había sido estrangulada, una afirmación que sacudió a la comunidad y dejó una profunda herida en aquellos que la conocían. La imagen pública de felicidad contrastaba brutalmente con la tragedia privada que se desarrolló aquella noche. Mientras se revelaban los detalles, emergió una historia de control y traición, y se inició una búsqueda desesperada por la justicia. Emily Longley nació el 22 de febrero de 1994 en Lunian, rodeada del amor y la esperanza de sus padres, Mark y Caroline Longley. Desde sus primeros días, su presencia llenó de alegría el hogar familiar. Con su cabello rubio y ojos azules brillantes, encarnaba las aspiraciones de un futuro prometedor. Su infancia transcurrió en un entorno modesto, pero lleno de cariño, entre cuentos antes de dormir y salidas familiares que cimentaron un fuerte vínculo con su hogar. Conocida por su curiosidad y energía contagiosa, Emily era una luz en la vida de quienes la rodeaban. Sus padres, especialmente su padre Mark, sentían que su llegada daba un nuevo significado a sus vidas. Sin embargo, el destino tenía otros planes para Emily. La noche en que su vida terminó, también comenzó un proceso de dolorosa revelación y reflexión sobre los peligros de un amor que se tornó insidioso. Así, la historia de Emily Longley no solo es un recordatorio de una vida truncada, sino también un testimonio del complejo entramado de emociones humanas que pueden conducir a la destrucción, una búsqueda de respuestas que nos obliga a enfrentar las sombras que a menudo se ocultan detrás de las apariencias más brillantes. Incluso durante aquellos años tempranos de felicidad, comenzaron a surgir preocupaciones sobre la salud de Emily. Desde una edad muy joven, Emily sufría de problemas respiratorios recurrentes, y los médicos advirtieron que el aire contaminado de Londres podría agravar su condición. Enfrentados a esta realidad, Mark y Caroline se encontraron ante una decisión que ningún padre querría tomar. Quedarse en Londres significaba permanecer cerca de la familia, en un entorno conocido y con estabilidad. Sin embargo, también implicaba arriesgar la salud de su hija. La alternativa era igual de abrumadora: dejar todo atrás y cruzar el mundo en busca de un hogar más saludable, con aire más limpio y espacios abiertos que permitieran a Emily respirar con facilidad. Cuando Emily aún era muy joven, sus padres tomaron una decisión audaz. Decidieron dejar atrás Londres y embarcarse en una nueva vida en Nueva Zelanda. No fue una decisión tomada a la ligera. Despidieron a los abuelos, a los amigos y a las calles familiares de su ciudad natal. Con corazones pesados, pero con una determinación firme, la familia cruzó continentes, unida por el objetivo de ofrecer a su hija el futuro más saludable y prometedor posible. Nueva Zelanda se convirtió en el nuevo hogar de Emily, un lugar que ofrecía vastos espacios abiertos y un ritmo de vida más pausado. Al principio, la transición fue intimidante, pero Emily demostró la resiliencia que más tarde la definiría. Se adaptó rápidamente, hizo amigos, destacó en la escuela y se convirtió en una joven segura de sí misma. Los maestros la describían como inteligente y curiosa, el tipo de estudiante que nunca se conforma con respuestas simples. Emily siempre quería saber más. Junto a su éxito académico, comenzó a emerger otro lado de su personalidad. La gente empezó a notar su belleza y su porte natural,
primero dentro de su comunidad y luego más allá. Lo que comenzó como pequeños trabajos de modelaje pronto se convirtió en sesiones fotográficas regulares, reportajes en revistas y apariciones en pasarelas. Las cámaras se sentían atraídas por su presencia fresca, su confianza y su energía vibrante. A finales de su adolescencia, Emily equilibraba sus estudios mientras trabajaba hacia una prometedora carrera en el modelaje. En el año 2009, Emily regresó a Inglaterra desde Nueva Zelanda para completar su educación. Se hospedó con sus abuelos en Bournemouth, adentrándose en un mundo tanto emocionante como exigente en la vibrante ciudad costera. Fue allí, a finales de 2010, donde conoció a Elliot Turner por primera vez. Fueron presentados a través de amigos en común en bares y clubes populares entre los jóvenes de su edad. Elliot inmediatamente atrajo la atención, ostentoso y seguro de sí mismo, ansioso por destacar. Se movía con una confianza imposible de ignorar y, a primera vista, parecía tener todo lo que alguien podría desear. Era carismático y lleno de energía, con una habilidad natural para atraer miradas. Emily encontró su encanto difícil de resistir y fue atraída por su intensidad. Él le prometió amor, lealtad y emoción, y ella se enamoró rápidamente. En esta encrucijada de decisiones y caminos, Emily comenzó a descubrir las complejidades del amor y la vida, enfrentándose a las promesas y los desafíos de un futuro que aún estaba por definirse. Desde el exterior parecía un romance típico, un torbellino de pasión, emoción y promesas. Sin embargo, bajo el encanto de Elliot se escondían rasgos mucho más inquietantes. Lo que comenzó como amor pronto se transformó en ira. Luchaba por concentrarse, su ánimo fluctuaba de manera impredecible y sentía una necesidad constante de mantener el control. Vigilaba cada movimiento de Emily, se tornaba suspicaz hacia las personas que la rodeaban y reaccionaba con furia cada vez que sentía que perdía el control sobre ella. La confianza, ambición e independencia que una vez definieron a Emily comenzaron a desmoronarse bajo el comportamiento de Elliot. Los amigos notaron un cambio. La joven vibrante, que antes parecía imparable, se volvió más callada y reservada. Con la presencia de su pareja volviéndose cada vez más opresiva, aquellos cercanos a Emily se alarmaron al ver que la relación ya no ofrecía amor ni seguridad. En su lugar, se convirtió en un vínculo de miedo y confinamiento. La influencia de Elliot sobre Emily se tornaba más oscura con cada día que pasaba. A pesar de los esfuerzos de Emily por mantenerse fuerte y conservar su espíritu, el comportamiento controlador y violento de Elliot continuaba escalando. Para mayo de 2011, la situación alcanzó un punto de inflexión mortal. Las discusiones entre ambos se volvieron frecuentes y explosivas, alimentadas por los celos, la sospecha y la obsesión de Elliot por el control. Familiares y amigos habían notado señales de advertencia en la relación de Emily y Elliot, pero nada podría haberlos preparado para los horribles eventos que estaban por suceder. En la noche del 7 de mayo, Emily acudió a la casa de Elliot en Bournemouth, sin saber que sería la última noche de su vida. La tensión ya había estado burbujeando entre ellos, y a medida que avanzaba la noche, la atmósfera dentro de la casa Turner se volvía cada vez más volátil y hostil. Lo que comenzó como una discusión verbal rápidamente escaló. Las palabras hirientes se transformaron en gritos y las acusaciones volaban de un lado a otro mientras la ira de Elliot se salía de control. En un momento de violencia aterradora, Elliot colocó sus manos alrededor del cuello de Emily y comenzó a estrangularla en un ataque de furia ciega. Emily, con solo 17 años, luchó desesperadamente por sobrevivir. Sus gritos resonaron por toda la casa mientras luchaba con todas sus fuerzas, pero trágicamente, sus esfuerzos fueron en vano y sucumbió a su ataque. La garganta de Emily había sido constricta hasta el punto de que ya no podía respirar, su voz fue silenciada y su joven vida trágicamente truncada. Cuando Elliot finalmente soltó su agarre, Emily ya estaba muerta en su habitación. Pero el horror no terminó con su muerte. En lugar de buscar ayuda o mostrar siquiera un atisbo de remordimiento,
Elliot se concentró en encubrir el crimen que había cometido. Durante las horas siguientes, utilizó su teléfono para enviar mensajes y manipuló su entorno en un esfuerzo por hacer que pareciera que no había ocurrido nada inusual. En este sombrío relato emerge una reflexión sobre la fragilidad de la vida y la forma en que el amor puede transformarse en algo oscuro e insidioso. Nos recuerda que detrás de las apariencias, a menudo se esconden realidades complejas, y que la verdadera fortaleza radica en reconocer las señales de advertencia y actuar antes de que sea demasiado tarde. La historia de Emily es un testamento a la importancia de escuchar, de intervenir y de proteger a aquellos que pueden estar atrapados en situaciones de peligro. En última instancia, nos enfrenta a la necesidad de un cambio social que valore la vida y la dignidad por encima de todo. Los padres de Elliot, Lee y Anita Turner se vieron rápidamente inmersos en un desesperado intento por proteger a su hijo de las consecuencias legales. Con una determinación ciega, se dedicaron a borrar mensajes incriminatorios y a reescribir la cronología de los eventos en un esfuerzo vano por ocultar la verdad de lo ocurrido. Sin embargo, sería Anita Turner, la madre de Elliot, quien finalmente se comunicaría con la policía. ¿Qué dice el amigo de mi hijo Peter Kish esta mañana? Intenté despertar a la chica, pero no se despertó. Tratamos de despertarla, no sé qué es lo que tiene. Necesito que apartes cualquier cosa que te impida ver si está respirando. Intenté mantener el camino despejado. No, necesito que pongas tu cara junto a su boca. ¿Puedes ver su pecho subiendo y bajando? No. Cuando los paramédicos llegaron, Emily estaba inconsciente y todos los esfuerzos por reanimarla fueron trágicamente infructuosos. Desde el principio la escena suscitó serias dudas. Su cuerpo mostraba marcas que claramente no correspondían a causas naturales, lo que impulsó a las autoridades a actuar de inmediato. La policía llegó a la residencia Turner para comenzar a reconstruir los eventos que habían conducido a su muerte. Inicialmente, los detectives se vieron influenciados por la historia que presentaron Elliot y sus padres, quienes afirmaban que la muerte de Emily había sido repentina e inesperada. Sin embargo, las dudas surgieron rápidamente. Las lesiones en su cuello, las pequeñas manchas en sus ojos conocidas como petequias y otros signos físicos indicaban que había ocurrido una lucha violenta. A medida que avanzaba la investigación, el relato de Elliot se reveló inconsistente, confirmando aún más las sospechas de los detectives de que algo mucho más siniestro había sucedido. Con el progreso de la investigación, se hizo evidente que Elliot tenía dificultades para ser veraz durante las entrevistas y su relato de los hechos no coincidía con la evidencia forense. Otra pieza crucial del rompecabezas emergió de los registros digitales, mensajes de texto que Elliot y sus padres habían eliminado. Estos mensajes revelaron que, en las horas posteriores a la muerte de Emily, su preocupación no era el shock o el dolor, sino los intentos de destruir pruebas y fabricar una historia que pudiera proteger a Elliot de ser responsabilizado. La noticia fue devastadora para Mark y Caroline Longley. Su hija, que había regresado a Inglaterra para continuar sus estudios y su carrera de modelaje, había sido asesinada en un lugar donde debería haberse sentido segura. Las crueles circunstancias de su muerte eran insoportables por sí solas, pero el hecho de que otra familia hubiera intentado activamente encubrir al asesino añadía una capa de traición y profundizaba su dolor de manera inconmensurable. La comunidad de Bournemouth también quedó profundamente conmocionada. En un tranquilo hogar suburbano, una adolescente brillante y llena de esperanza había sido brutalmente silenciada, no por un extraño, sino por alguien que conocía y en quien alguna vez había confiado. Este trágico suceso dejó una marca indeleble, recordándonos que la traición y la violencia pueden acechar incluso en los lugares más inesperados, llevándonos a reflexionar sobre la fragilidad de la confianza y la vulnerabilidad del ser humano. La trágica muerte de Emily obligó a la comunidad a enfrentar los peligros ocultos de las relaciones tóxicas, revelando cómo el control desmedido, los celos y la obsesión pueden escalar hasta convertirse en violencia mortal. Mientras la policía investigaba las secuelas de su asesinato,
surgió una verdad perturbadora. Los padres de Elliot, Anita y Lee Turner, estaban profundamente implicados. Las pruebas presentadas en el tribunal más tarde desvelaron que no solo ayudaron a su hijo a encubrir el crimen, sino que también borraron mensajes de texto incriminatorios de sus teléfonos. Lo entrenaron sobre qué decir y fabricaron una historia para exonerarlo de la responsabilidad del atroz acto que había cometido. Estas acciones no solo obstaculizaron la investigación, sino que también retrasaron la búsqueda de la verdad. Lo que debería haber sido un camino directo para responsabilizar a Elliot se complicó por los intentos de su familia de protegerlo, prolongando el proceso de justicia y profundizando el sufrimiento de los seres queridos de Emily. Desde el principio, muchas preguntas rodearon los acontecimientos del 7 de mayo de 2011, cuando Emily perdió la vida. Inicialmente, la explicación dada por Elliot y sus padres fue vaga e inverosímil. Afirmaron que Emily había muerto repentinamente y sin advertencia, pero las pruebas contaban una historia muy diferente. Su cuello mostraba hematomas, sus ojos tenían signos reveladores de trauma y otras lesiones indicaban una lucha violenta. Esto no fue una muerte natural, fue el resultado de un juego sucio, deliberado y brutal. Emily había sido estrangulada hasta la muerte. La policía aseguró rápidamente la escena y comenzó a recopilar pruebas, documentando cuidadosamente cada detalle. En los días siguientes, los investigadores hablaron con testigos, examinaron registros digitales y monitorearon de cerca el comportamiento de Elliot. La imagen que emergió fue escalofriante. Durante meses, Elliot había sometido a Emily a un comportamiento controlador y celoso. Lanzaba amenazas contra ella, vigilaba cada uno de sus movimientos y estallaba en ira cada vez que sentía que perdía control sobre ella. El comportamiento de Elliot tras la muerte de Emily solo aumentó las sospechas. En lugar de mostrar dolor o remordimiento, se mostró defensivo, controlador y, en ocasiones, abiertamente desafiante. La evidencia forense confirmó las sospechas de la policía. Los hematomas en el cuello de Emily, los cortes y rasguños en su cuerpo y otros signos de una lucha violenta no dejaron dudas sobre lo que había sucedido. Había sido deliberadamente estrangulada en un ataque de ira. Para el verano de 2011, el proceso legal había alcanzado su curso. Elliot Turner fue formalmente acusado de asesinato, mientras que sus padres enfrentaron cargos por obstrucción a la justicia. El caso, que iba a ser juzgado en el Tribunal de la Corona de Winchester, atrajo inmediatamente una gran atención mediática. Emily era una joven brillante y hermosa, con toda una vida por delante, y su asesinato a manos de su novio conmocionó y entristeció a personas en todo el Reino Unido y su natal Nueva Zelanda. Este trágico evento nos obliga a reflexionar sobre los oscuros abismos del amor mal entendido y las devastadoras consecuencias de la violencia no reconocida, recordándonos que la verdadera justicia no solo busca castigar, sino también prevenir que tales tragedias vuelvan a ocurrir. En abril de 2012, menos de un año después de su trágica muerte, comenzó oficialmente el juicio. En el tribunal, cada aspecto de la vida de Emily, especialmente sus últimos meses, fue minuciosamente analizado. La fiscalía destacó cómo el comportamiento controlador de Elliot había escalado con el tiempo, cómo se enfurecía cuando ella hablaba con otros hombres y las repetidas amenazas de hacerle daño. Testigos describieron la volatilidad de su relación, compartiendo cómo Emily les había confiado sus miedos y el creciente peligro que enfrentaba. La evidencia digital jugó un papel crucial en el juicio. Los mensajes de texto entre Elliot y Emily revelaron la toxicidad de su relación, mientras que los mensajes eliminados por los padres de Elliot mostraron hasta dónde estaban dispuestos a llegar para ocultar la verdad. Los fiscales argumentaron que estas eliminaciones eran intentos deliberados de obstruir la justicia, ocultando pruebas clave sobre el estado mental de Elliot. La defensa intentó sembrar dudas, sugiriendo que Elliot podría no haber tenido la intención de matar a Emily, pero la evidencia médica y forense dejó poco espacio para la incertidumbre.
Patólogos testificaron que las lesiones de Emily eran consistentes con estrangulamiento, y al jurado se le presentó un relato detallado de cómo había muerto. La fiscalía enfatizó las amenazas pasadas de Elliot y su negativa a permitir que Emily lo dejara, dejando claro que su muerte no fue un accidente, sino un acto deliberado. La sala del tribunal estaba cargada de emociones, mientras la familia y amigos de Emily observaban desde la galería, escuchando vívidas descripciones de su vida, su carácter y los trágicos momentos finales que soportó. Mark y Caroline, los padres de Emily, estaban abrumados por el dolor, atormentados por la pérdida de su hija. Sin embargo, se mantuvieron decididos a ver que se hiciera justicia. Después de semanas de testimonios y revisión de pruebas, el jurado llegó a su veredicto. En mayo de 2012, Elliot Turner fue declarado culpable del asesinato de Emily Longley y fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 16 años, antes de poder ser considerado para libertad condicional. Anita y Lee Turner, los padres de Elliot, también fueron condenados por pervertir el curso de la justicia. Sus sentencias incluyeron tiempo en prisión, reflejando su papel en la eliminación de mensajes y el intento de proteger a su hijo de la responsabilidad. La familia de Emily soportó un inmenso dolor a lo largo del juicio, hasta que finalmente se emitió el veredicto en el Tribunal de la Corona de Winchester. Sin embargo, su historia no terminó con los procedimientos judiciales. Su muerte provocó una reflexión más amplia sobre los peligros de las relaciones abusivas y las devastadoras consecuencias de los celos y el control, afectando a comunidades mucho más allá de su familia y amigos. Tanto en el Reino Unido como en Nueva Zelanda, donde Emily pasó gran parte de su infancia, su muerte desató conversaciones generalizadas sobre el abuso doméstico. Esta pérdida se convirtió en un catalizador para el cambio, incitando a la sociedad a examinar las raíces del control y la violencia, y a buscar formas de proteger a aquellos que aún pueden estar atrapados en el silencio de una relación destructiva. La tragedia de Emily, aunque desgarradora, iluminó un camino hacia una mayor conciencia y la esperanza de un futuro donde el amor no se confunda con la posesión. La historia de Emily se convirtió en un poderoso símbolo utilizado por grupos de defensa para poner de relieve los peligros de las relaciones controladoras y obsesivas. Fuerzas policiales y organizaciones dedicadas a la prevención de la violencia doméstica subrayaron la importancia de identificar señales de advertencia tempranas, tales como los celos disfrazados de afecto, la vigilancia encubierta como cuidado y la pérdida gradual de libertad para la víctima. Los activistas señalaron que la tragedia de Emily no era un caso aislado. Su historia sirvió como un ejemplo contundente de cómo el comportamiento controlador puede escalar hacia una violencia letal si no se detiene a tiempo. En Nueva Zelanda la reacción fue de profundo pesar. El hecho de que una joven que había crecido allí fuera asesinada en el extranjero captó la atención significativa de los medios y encendió debates nacionales sobre el abuso en las relaciones y las medidas necesarias para proteger a las personas vulnerables en todo el país. La historia de Emily se convirtió en una herramienta esencial para la protección de los jóvenes en relaciones, ayudando a familias, escuelas y comunidades a reconocer las señales de advertencia del abuso. Para muchos, su padre, Mark Longley, emergió como una figura clave en mantener viva su memoria. A pesar de su profundo dolor, se dedicó a alzar su voz contra la violencia doméstica. A través de entrevistas, charlas públicas y campañas de concienciación, enfatizó la importancia de romper el silencio para que tales tragedias puedan prevenirse. Su mensaje era claro: la muerte de Emily no debía ser en vano. Esperaba que al compartir su historia pudiera advertir a otros niños, hermanos y amigos, protegiéndolos de experimentar horrores similares. El caso de Emily también puso de relieve cómo la sociedad a menudo pasa por alto o ignora señales críticas en relaciones abusivas, subrayando la urgente necesidad de vigilancia e intervención. Posteriormente, amigos admitieron que sentían que algo andaba mal, pero no sabían cómo actuar o intervenir. Las autoridades reconocen lo difícil que puede ser demostrar el control psicológico
antes de que se convierta en violencia física. El juicio, sin embargo, destacó las devastadoras consecuencias cuando tal abuso no se detiene. El caso de Emily inspiró esfuerzos para apoyar a los sobrevivientes, educar a los jóvenes sobre relaciones saludables y garantizar que los abusadores sean responsabilizados no solo por la violencia física, sino también por las amenazas y la coerción. Con el tiempo, el nombre de Emily se convirtió en un símbolo de resiliencia y conciencia. Su historia ha sido compartida en escuelas para educar a los estudiantes sobre situaciones de abuso, y las campañas contra la violencia doméstica han utilizado su caso para ilustrar los peligros del silencio y la inacción. Aunque su vida fue truncada trágicamente, provocó un cambio y una concienciación. Para su familia, el dolor de perderla sigue siendo un recordatorio constante de la hija, hermana y joven que nunca volverán a ver. En el eco de su ausencia resuena la urgente necesidad de cambiar la sociedad para que ninguna otra vida se pierda en la oscuridad del control y la violencia. Su padre a menudo ha hablado sobre cómo cada cumpleaños y aniversario traen agudos recordatorios de la vida que Emily debería haber tenido, los hitos que debería haber celebrado con ella y los momentos que nunca compartirán. Sin embargo, en medio de este inmenso dolor, ha encontrado un propósito. Canaliza su dolor hacia la acción, asegurándose de que la historia de Emily continúe resonando mucho más allá de la sala del tribunal, más allá de Bournemouth y a través del mundo. Hoy, Emily es recordada no solo como una víctima de un crimen terrible, sino también como una joven cuya trágica muerte inspiró conversaciones vitales que podrían ayudar a salvar otras vidas. Su historia es un recordatorio poderoso para reconocer todas las formas de abuso, ya sean emocionales, mentales o físicas, y para actuar antes de que escalen. Aunque su risa ya no llena el hogar de su familia, su voz vive a través de aquellos que continúan compartiendo su historia y honrando su memoria. Emily deja un legado que rompe el silencio, advierte contra la complacencia y exige un mundo donde el amor nunca se confunda con la posesión. Un mundo donde la seguridad, el respeto y la dignidad son innegociables. La historia de Emily es un recordatorio desgarrador de que las amenazas más peligrosas a veces llevan un rostro familiar. La verdad a menudo se esconde en las sombras. Detrás de cada titular había una vida real, una familia real, una historia que merece justicia. Si este caso te conmovió, compártelo, recuérdalo, porque las historias olvidadas nunca se resuelven. Emily nos insta a ser vigilantes, a escuchar las voces que claman en silencio y a construir un futuro donde cada historia encuentre su eco en un cambio tangible y duradero.